4 de cada 10 trabajos destruidos en Navarra durante la crisis los ocupaban trabajadores extranjeros, un colectivo que ha multiplicado por 5 su tasa de desempleo. Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, Maite Pérez, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Se puede decir que el colectivo de inmigrantes ha sido de los más afectados por esta crisis en estos años? Sí, la verdad que ha sido en primer lugar este colectivo y en segundo lugar la juventud. Pero bueno, este colectivo con un 40% de desempleados que suma una cifra de 3.200 empleados que han perdido su puesto de trabajo de la población extranjera. Y que hayan perdido el trabajo en ese número, ¿qué ha provocado para el colectivo de la inmigración, o de los inmigrantes en este caso? Sí, la crisis donde más ha pegado ha sido en el sector servicios, y el sector servicios mayoritariamente está compuesto por el sector de hostelería, servicio doméstico y mayoritariamente la construcción, y es donde más ha pegado. Se agrava, decían esta mañana, se agrava la posibilidad de exclusión social por parte de algunos inmigrantes, precisamente porque en algunos casos están aquí solos, no tienen el acompañamiento familiar. ¿Cómo valoran o en qué se basan para afirmar esa exclusión social y cómo la valoran? La verdad que son personas que no tienen aquí arraigo, entonces al no tener ese arraigo social partimos de la base de que si a la población autóctona se nos ha duplicado las cifras de paro, a estas personas inmigrantes se les ha quintuplicado. Entonces estas personas, además de la alarma del aumento de desigualdad que se crea, estas personas es una población que al no tener aquí arraigo social tienen problemas de convivencia, y todo esto deriva a que se aíslan, y ese aislamiento va a una inclusión social de la cual es muy difícil de salir. ¿Ha habido algunas nacionalidades más afectadas que otras? ¿Se ha repartido de igual manera entre todos los inmigrantes, independientemente del lugar de procedencia? No, la verdad que se ha repartido igualmente, entre los que están se ha repartido igualmente. ¿Y muchos de ellos han decidido volver a sus países de origen? Por ejemplo, ahora Sudamérica son economías emergentes, también algunas del este de Europa. ¿Esto está provocando esa vuelta a casa? Sí, en algunos casos están provocando esa vuelta a casa, pero además de lo que es la familia completa. Entonces, bueno, verdaderamente eso sí que se está notando. ¿Y los que no se van, con qué esperanza se quedan en Se quedan con la esperanza de que muchos de ellos tienen ya sus hijos que han nacido aquí, se sienten navarros, y por otra parte pues es que también lo son. Entonces tienen esa esperanza de que esto mejore. Son un colectivo que cobra algún tipo de subsidios, al igual que el resto, imagino, los del paro. También se les va agotando, porque estos días estábamos precisamente, tras la firma del convenio de ayer, pues viendo y escuchando muchas cifras sobre ese colectivo de parados de larga duración que han dejado de cobrar cualquier tipo de prestación. Ellos están en la misma situación que el resto, sí, ¿no? Están en esa misma situación. Entonces nosotros entendemos, y de hecho desde UGT se ha denunciado, que esto no puede ser. Parece ser que la delegada del Gobierno ayer dijo que se iba a cobrar, pero bueno, no lo sabemos todavía, esperemos que sí. Con respecto a los inmigrantes y su situación, los que tienen trabajo, los que lo han perdido, ¿está Navarra, podemos decir, en una situación diferente al de otras comunidades? ¿Es reflejo de lo que ocurre en todo el país? ¿Cómo lo...? Es un reflejo de lo que ocurre en todo el país. Lo que ocurre que en Navarra, cuando en el 2007 vino el boom, especialmente aquí había trabajo. Entonces, todo el mundo teníamos trabajo, los autóctonos y los no autóctonos, pero cuando esto se ha venido abajo, la crisis donde más ha pegado ha sido a ellos. Habláis de que los que tienen trabajo incluso han empeorado más que el resto sus condiciones laborales, que son más precarias. ¿En qué lo notáis? ¿En qué se manifiesta esa mayor precariedad? Pues se manifiesta que al no tener ellos un salario, al no tener una nómina, se les manifiesta. Normalmente estas personas viven de alquiler, muy pocos tienen su propia vivienda. Entonces, lo poco que pueden tener se les va, como cualquier otro, se les va en los gastos normales de una casa. Entonces, se recurre pues a Cáritas, se recurre al banco de alimentos y bueno, al final eso deriva en que no tienen una familia aquí que les ayude.
los de aquí, pues por suerte tenemos pues familia, todos tenemos. Pero también habéis hecho una crítica esta mañana en la rueda de prensa que ofrecíais al empresariado, que muchas veces aprovecha la situación para no tener en la mejor de las situaciones al trabajador inmigrante. Sí, porque hay muchos empresarios, no quiere decir que todos, que se están aprovechando de estas circunstancias, entonces les están cambiando sus condiciones laborales. Entonces, bueno, nosotros lo que exigimos que esas condiciones sean como las de los demás, porque todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo, máxime si cumple con él. ¿Os habéis puesto en contacto con la CEN, con la Confederación de Empresarios, para trasladar cuál ha sido un poquito lo que habéis recibido por su parte? Sí, bueno, ellos dicen que sí, que entienden la situación y que entre todos, pues bueno, se intentará solucionar todo esto. Desde el sindicato, ¿cómo trabajáis con la inmigración? Tenéis un departamento que los acoge y además en gran número. ¿Cuál es un poquito la asesoría que se les intenta dar desde un sindicato como UGT al colectivo de inmigrantes? Nosotros, desde el Departamento de Migración, se atiende a más de 8.000 personas inmigrantes y entonces aquí lo que se hace, se desarrolla un programa en el cual lo que se les da es información, orientación, asesoría jurídica y, por encima de todo, formación. Cuando estas personas te vienen preguntando por un tema que a nosotros, por ejemplo, no es que no te competa, es del gobierno de Navarra, tú les orientas para dónde tienen que ir, a qué departamento, dónde se tienen que dirigir. Y nosotros, pues, además de todas estas informaciones, lo que les ayudamos sobre todo es en la formación. Formación para que ellos puedan acceder a un puesto de trabajo. Recientemente, su sindicato, Comisiones Obreras, la CEN, el Gobierno firmaban un plan de empleo. ¿Se ha tenido en cuenta la situación de los inmigrantes en ese plan de empleo o digamos que entran en la misma bolsa del resto de navarros? Se entra en la misma bolsa que el resto de navarros y, además, aparte de todo esto, hay unos apartados específicos para cada departamento. Dígase el de inmigración, dígase el de mujer, dígase... ¿Y en inmigración en qué se está trabajando? Se está trabajando en que estas personas tengan la posibilidad de esa formación, de esas carencias que ellos tienen, que se les den, para que puedan reinsertarse en la vida laboral. Mañana jueves se celebra el Día Mundial del Migrante. ¿Qué se quiere reivindicar en la jornada de mañana? Bueno, pues lo que se reivindica especialmente son esas condiciones precarias en las que, aprovechando las circunstancias de la crisis, pues se están dando a estas personas, como antes hemos dicho, no a todos, pero sí en la inmensa mayoría. Personas que están trabajando sin un contrato, sobre todo en temas de empleo agrícola, ¿no? Personas que aún trabajando, si yo cobro 1.000, tú vas a cobrar 800, pues que todos en ese sentido, a mismo trabajo, mismo salario, mismas condiciones. La inmigración que en los últimos días ha cobrado de nuevo protagonismo porque se ha conocido una cifra devastadora. Este año han muerto más inmigrantes que nunca en el mar Mediterráneo. Los inmigrantes quieren venir a Europa, pero Europa, bueno, por lo menos España, no sé si estamos preparados en esta crisis que estamos sufriendo para acoger a esa mano de obra que ve en nosotros, no sé si el paraíso, pero también tenemos nuestros problemas. ¿La inmigración ahora mismo en qué punto está? Yo creo que la inmigración ahora, aunque siguen viniendo, lo que tenemos que pensar es cómo están en su país, partiendo de la base de que muchos ahora estarán diciendo, claro, ¿y cómo estamos aquí? Pero tenemos que pensar que en su país, si vienen es porque están muy mal y máxime arriesgando su propia vida. Lo que sí que es verdad que tenemos que tener unas bases construidas para ello. Igual que cuando nuestras familias han emigrado, como pasó anteriormente, hace años, que ibas a Alemania, no hay que irse tan lejos, nuestros jóvenes están emigrando ahora a Canadá, a otros países. Lo que tenemos que tener son las cosas claras y cómo hacerlas. Yo creo que para eso están los políticos. Y, por ejemplo, hay un discurso que se estaba dando estos días a nivel nacional. A mí, en UGT, nos parece un discurso triunfalista de Navidad. ¿Por qué? Porque, aun entendiendo que vamos mejorando poquito a poco, esos indicadores pueden mejorar un poquito, pero el indicador que verdaderamente necesitamos que suba es el indicador de empleo.
y ese de momento no sube. Habría que reforzar también las políticas de cooperación para ayudar en los países de origen a esos inmigrantes. Sí, por supuesto, eso sería primordial y que habría una conexión directa de esos países de origen con los países a los que se iría destinado. Pues Maite Pérez, del sindicato UGT, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches. A ti.